Teniendo como tema el ferrocarril mexicano en el arte, el Instituto Veracruzano de Cultura ha organizado una exposición en el Museo de Arte del Estado. En dicha exposición no podía faltar una de las obras maestras del pintor Diego Rivera. Se trata de la obra Ferrocarril de Montparnasse, fechada por el autor en 1917. La composición de esta obra está asociada al retrato de Adolfo Bes Mogar en la colección del Museo Nacional de Arte. Ambas tienen la perspectiva brindada desde el balcón del taller del artista en París. El ferrocarril de Montparnasse presenta planos fragmentados, contrapuestos, cuyas líneas solo forman cuadrados y rectángulos. Se enfatizan los ángulos rectos, agudos y oblicuos. La geometría transformada satura la superficie del lienzo hasta negar toda posibilidad de un espacio vacío. El horizonte deja ver una máquina del ferrocarril que despide notorio volumen de vapor. La estructura geométrica del cubismo de Diego Rivera se sustenta en el manejo de un espacio distorsionado por los planos que rompen la perspectiva clásica, ya que en esta obra Rivera multiplica los puntos de fuga, razón por la cual resulta difícil observar todos los elementos visuales de una sola mirada. Se escapan así, o se funden más bien, los muros y las techumbres, las casas y los edificios, las calles, los postes, las chimeneas, las puertas y ventanas. Los colores se presentan más opacos que brillantes, dentro de una gama de múltiples tonalidades de grises, sienas, ocres, azules y escasos blancos. La llegada del tren de Montparnasse a la estación debió causarle al pintor Diego Rivera grande regocijo, tal vez como el mismo que él le comentaría en evocación de sus años de niño, le comentaría después a la biógrafa Loló de la Torriente, cuando le comentaba esa emoción que experimentó al saber que la casa donde viviría con sus padres estaría cerca de la estación de trenes. Se trataba de la unidad Nonoalco, del espacio Nonoalco, en el señorío prehispánico de Tlatelolco, y donde llegaban pues las máquinas que estaban en reparación en los patios o que saldrían de las estaciones, cuyos andenes también eran la fascinación del niño Diego. El arte universal o internacional no podía quedar ajeno al tema del ferrocarril. Desde décadas atrás, estamos hablando de 1840, un pintor, o entre otros varios pintores, como por ejemplo Turner, el inglés, había pintado una obra llamada la Gran Vía de Tren en Londres. Honorato Daumier, el francés, realizó, dentro de su realismo característico, el vagón de tercera clase, esto en 1864. Eduardo Manet pintó en 1872 la vía del tren, y el japonés Takei Hiroshige plasmó en 1873 pasajeros caminando en la estación de un tren. Una pieza que no se olvida jamás después de verla aún sin detenimiento es el tema de la estación de San Lázaro en París, firmada en esa ciudad en 1877 por Monet. Y a esta tela siguieron 12 más con el mismo tema, no iguales por supuesto, puesto que en cada una de ellas se trataba de interpretar la luz variable por ser pintados a distinta hora de diferentes momentos del día y de distintos días, difundiendo así el carácter propio del impresionismo.
Dentro del postimpresionismo destacan Los vagones del ferrocarril de 1888 de Vincent van Gogh y de Paul Cézanne El monte de la Santa Victoria y el viaducto del Valle del Río, realizado por el gran maestro del arte moderno entre 1882 y 1855. Contemporáneo a Diego Rivera, la pintora rusa Natalia Goncharova suma en una sola obra dos temas que transformaron al mundo cuando realizó una pintura llamada Aeroplano sobrevolando el tren, que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Kazán. Hace 15 años, en 2008, fue organizada en Inglaterra la exposición El arte en la era del vapor, en la Galería de Arte Walker de Liverpool. En ella se exhibieron obras con el tema de la máquina, pero sobre todo de la máquina ferroviaria. Y con ello constatamos que el tren ha despertado en los artistas múltiples obras, tanto en la plástica como en la literatura y la cinematografía. Obras como Ana Karenina, de León Tolstoy, o El tren expreso de Medio Oriente, de Agatha Christie, siguen despertando interés en la actualidad, tanto en la obra literaria como llevada a la cinematografía. La estación de Montparnasse, obra de Diego Rivera, realiza dentro del cubismo una obra excepcional. Como estilo internacional, es una obra maestra que se suma a la lista de obras sobre el tema, que representan el legítimo orgullo para la colección veracruzana del patrimonio artístico y que resguarda el Museo de Arte del Estado de Veracruz.